No es un trabajo como otro cualquiera, ni mucho menos. Es la construcción de la memoria colectiva. Y eso implica una responsabilidad mayúscula no apta para pechos fríos. Ya, vamos, ya, basta, tranquilo. He tenido la oportunidad de cubrir 3 terremotos. Aikile. El viernes 22 de mayo de 1998, la tierra tembló. El terremoto de Pisco, en Perú. Cómo gritaban, cómo lloraban, pedían auxilio. Y el de Chile, hace unos pocos años. Como fotógrafo te pones en una situación de o sacas la foto por hacer tu trabajo o ayudas a la gente. Las más importantes fotos que tengo son las fotos de mis hijos, son los álbumes que estoy haciendo de mis hijos. Y te voy a dar 2 motivos súper interesantes por eso. Primero, porque son mis hijos. Y segundo, porque ningún otro fotógrafo en el mundo los va a poder fotografiar como los fotografío yo. Vi un pie de un niño. Yo empecé a llorar ahí porque mi hijo también había viajado y no sabía dónde estaba ese día. Porque son testigos de cargo, el ojo de Gran Hermano, aquel que todo lo ve, calla, enfoca y dispara. Pero ellos no salen en la foto, ellos son, simple y llanamente, fotoperiodistas. Con Pedro Laguna he tenido el placer, el privilegio de compartir innumerables coberturas, pero nunca me había dicho una cosa que a mí me ha quedado profundamente marcada en el corazón. Ninguna fotografía vale lo que vale una vida. Era ahorrar, comprarse un buen libro, devorarlo y seguir buscando libros que tampoco llegaban muy a menudo. Y de ahí tuve la oportunidad de empezar en la agencia de noticias Jata. Fue 2 años preciosos donde me hicieron fotoperiodista, me construyeron. Me compré una Pentax Z50, que era una de las primeras cámaras que tenía el autofocus. Yo usaba lentes, tenía dioptrías altas desde muy niño. Entonces esa cámara enfocaba solito, entonces ya no había que hacer el enfoque manual, era una delicia. Esta garrafa es para los responsables del edificio Handal, la que deberá responder por los daños ocasionados en el accidente que dejó 2 muertos. Recuerdo una cobertura que marcó tal vez mi carrera para que ingrese a La Razón. Fue cuando explotó el Casarao, no sé si recuerdas, en el Handal, en la parte baja, que era un restaurante. Y casualmente la agencia Jata era ahí cerca, en la calle Junín. Eran las 8 de la mañana, yo estaba yendo al trabajo y 10 minutos antes había explotado y era un desparramo de cadáveres, de sangre. Hice bastantes fotos. Y algo que no se permitía en esas épocas, ni La Razón ni El Deber, que eran tremendos rivales, era coincidir en una foto. Entonces en la calle Comercio vi esa imagen y le dije, espérame más allá en la Comercio, espérame en el lugar de las salteñas, tengo que hacer esta foto. Era una foto que te rompía los ojos, ¿no? Es una foto que tiene un contraste. Estaba yo desde la vereda del frente, el niño estaba en la vitrina de la juguetería Chicocos, y te rompía los ojos porque el niño ya era un adulto, ya estaba afinando su charango, se le había roto una cuerda, tenía su taza al lado. Y la gente pasaba, agarré un teleobjetivo y me tiré al suelo así un poco más de cuclillas, haciendo
debía hacer como unas 50 fotos para tener una imagen limpia, porque la gente pasaba ida y vuelta, todos lo ignoraban al niño. Y cuando ves la fotografía ya copiada, ya ampliada, o sea, es una fotografía que tiene mucho contraste. Es un niño que es muy probable que ya no sea niño, que no juegue con esos juguetes. Recuerdo que la usaron en el periódico La Razón, fue la portada de Navidad de ese año, y 6 meses después ganó un premio de Freddy Alborta de fotografía en la alcaldía. Lo último que sabemos es que se está logrando atravesar la localidad de Huarizata y ya llegando a Chacachi para desde allá dirigirse a La Paz. Semana hemos sufrido, nos ha apedreado. Hacia el suelo hemos dormido sin comer, no nos deja salir por nada. Y nos mandó un sábado a ir a Huarizata a ver cómo sacaban a los rehenes de Sorata. Un 20 de septiembre del 2003, un mes antes de la famosa Guerra del Gas. Más de 24 horas han pasado de los enfrentamientos en Huarizata. De aquel tenebroso panorama de guerra, ahora queda el dolor de varias familias y la comunidad en general. Simael Marcos Quispe, de 20 años, estudiante de la normal. Juan Cosme Apaza, de 39 años. Marlene Nancy Rojas, de 8 años, estudiante de la escuela de Huarizata, y un militar aún desconocido, son las víctimas fatales de este lamentable hecho. Había un montón de campesinos en Huarizata y ellos empezaron a gasificar para despejar el área y seguir entrando hacia Sorata. Llegaron hasta la plaza de Huarizata y de ahí empezaron a disparar del cerro de Huarizata. Ya el contingente militar saliendo de Huarizata como yendo al cerro para empezar a bajar hacia Sorata. Y empiezan del cerro del frente a disparar. Y empieza a caer un soldadito herido con una herida acá en la pierna, otro en el hombro. Y había pues un fuego cruzado. Los soldaditos que no sabían de dónde venía empiezan a disparar también sus fusiles, ¿no? Y era un fuego cruzado. Nosotros, entre comillas, era el único medio que estaba ahí. Teníamos una camioneta, teníamos a Jackie Montes, creo que era la periodista, un conductorio. Y hacer las fotos, los soldaditos se pertrecharon contra los adobes y cayó uno con una herida acá en el cuello y ese rato hicieron una cortina de fuego que le llamaban ellos, dispararon todos al aire alrededor de la camioneta, lo subieron a la camioneta y lo llevaron al cuartel de Alchacachi. Ese muchacho murió en la camioneta del periódico, ese soldadito, ¿no? Y yo para mí, no sé, y esa es mi verdad, ese fue el primer muerto de la Guerra del Gas. ¡Compañeros, qué queremos! Ese rato cuando estás en la refriega, estás pensando en hacer tu foto, ves cómo cae un tiro, ¿qué te digo? 1 metro, otro que cae a medio metro en la pared de adobe, tú estás haciendo fotos, estás con la adrenalina así. Cuando llegué ahí a las 11:30 recién me partí, destrozado, 1 hora así llorando. Estaba tan cerca de morir y recién asimilé del soldadito que murió en la camioneta y todo eso. Ese creo que fue una de las escenas más duras, ¿no? del inicio de la Guerra del Gas. Se complicó Cardoso, robó Borges, Neymar, lo encara Rodríguez, va Neymar, falta de Frontini. Es Neymar contra todos, ¿eh? Sí. Es Neymar contra todos, porque a Ganso lo pasan por alto, a Borges lo tienen allá, haciendo algún desmarque de distracción, pero es Neymar contra el mundo. Cuando llegó Neymar a jugar con Bolívar, creo que jugaba por el Santos, una Copa Libertadores acá en el Estadio Siles, y le lanzaron cosas del lado de General en el Estadio Siles. Yo estaba de ese lado, de un lado bien inusual para un fotógrafo estar en el lado de General, y resulta que por azares del destino se cae contra la baranda de la curva norte y le lanzan cosas, ¿no? Y hace un escándalo, ¿y por qué me lanzan? Y no sé qué, y viene el árbitro y para el partido. Y él objetaba que le habían lanzado un plátano. Pero nadie tenía pruebas, ni las cámaras de televisión decían, no le lanzó nada, tal vez un periódico, nadie tenía la imagen. Y al otro día ya les hice esa observación, oye, el equipo Santos de Neymar está haciendo una denuncia ante la FIFA por racismo.
¿no? Y yo tengo la foto cuando está mostrando el plátano que le han lanzado a la tribuna y el árbitro está detrás y está el Yasmani Campos y el Flores y no sé qué. La publicaremos. Y ahí me dicen, Pedro, ¿sabes el daño que le vas a hacer a Bolívar? O sea, es tu equipo, eres boliviano. Si mostramos esta foto, o sea, es una prueba para que la FIFA, no sé, es una prueba para que la FIFA sancione al Bolívar. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Mira, yo estoy haciendo lo correcto, hice la foto, aquí está, y deberíamos publicarla. Hubo un debate, o sea, me reflexionaron de esa manera, pero hubo un debate en el periódico y el día siguiente sí fue portada de la revista Marca, salió donde Neymar está mostrando la foto, era la prueba, la adjuntaron los de Santos y creo que llegó una sanción al Bolívar y bueno, así suceden las cosas, ¿no? De cuero. Esta fotografía muestra el niño que se murió, ni bien llegada al día siguiente de que llegó a la marcha del Tifnis, se murió en el Coliseo de la UNSA, ¿no? Por enfermedad, porque estaba débil y no sé qué, y tú puedes observar a los periodistas, ves la madre llorando, al niño pequeño que le ponen el patujú encima. Es una foto dramática. Esta foto no se ha publicado, ¿no? Y como esta, pues hay este tipo de cosas, ¿no?, que te quedan dentro. ¿Qué prima más? ¿Qué es lo más importante? ¿La vocación, el talento o la experiencia? Yo creo que la pasión, o sea, tienes que sentir la fotografía, ¿no? Y eso te va a dar, eso te va a permitir aplicar las tres partes que tiene el fotoperiodismo, que es, uno, que es la pasión, el corazón, la entrega, ¿no? Dos, que es la técnica, ¿no? Que domines tu cámara fotográfica absolutamente hasta el último tornillo, veas todas las posibilidades que tienes con tu cámara y con tus lentes. Y tres, la predisposición, es decir, el fotoperiodista tiene que resignar muchas veces la familia, los hijos. El fotoperiodista es como un grupo de reacción inmediata. Testimoniar la muerte forma parte del trabajo de los fotoperiodistas. Para esto, deben aprender a convivir con ella comprendiendo que es parte de la vida. El trabajo de Marcelo Pérez así lo refleja. No es tan simple, requiere de profesionalismo y sí, muchas agallas. Pedro aprendió bien del trabajo de los colegas en la calle. El resto fue canalizar su talento. Desde entonces nunca le tembló el pulso, aunque hubo momentos muy difíciles en los que convivió realmente con el horror. Esas experiencias lo convirtieron en un hombre sereno, sensible y altamente profesional. ¿Cómo testimoniar la muerte sin que esto te cause un conflicto ético? A eso se enfrenta todos los días Marcelo Pérez. 2003 tomé un curso básico de fotografía, de manejo de cámara. Yo todavía estaba en la universidad, yo soy arquitecto de profesión y no fue sino hasta que terminé la carrera que me lancé en el oficio de fotógrafo documental y fotoperiodista, ¿no? Primero con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la agencia AFCA y al día de hoy que trabajo con agencias internacionales como Bloomberg o Anadolu Images de Turquía. Mi primer cámara ha sido una Nikon N75 de película, ¿no? Semiautomática. Todavía la conservo hasta el día de hoy, aunque no la uso mucho, pero es un gran recuerdo. Es como tener tu primera guitarra, ¿no? Yo estaba haciendo un trabajo para Duralit, de una entrega de viviendas en Achacachi. Es una de las primeras que puedo recordar, que te digo que era un oficio de fotoperiodismo, ¿no? Y estaba cubriendo para Duralit la entrega de viviendas. Cuando nadie me lo dijo y de repente llegó Evo en el helicóptero y hizo la entrega oficial, entonces dejé las casas de lado y me volqué a cubrir el acordonamiento de los militares, la llegada, la gente, Evo bajando, entregando las casas y después el despegue en el helicóptero, que es todo un espectáculo. Y esa foto se fue para La Razón precisamente, ¿no? Yo la mandé a la agencia y fue para La Razón y es una de las primeras que recuerdo que realmente uno tiene que ser muy ágil y seguir todas las instancias de un acontecimiento, ¿no? Pese a que la policía del penal de Palmasol ha sido excluida de la investigación de la matanza, y además de que solo se enjuiciará a 20 internos, el representante del Defensor del Pueblo aseguró que la mayor responsabilidad de las 35 muertes ocurridas el pasado 26 de agosto la tiene la policía. Entonces yo pude ingresar al día siguiente de que ocurrió el enfrentamiento, ¿no? Fue un trabajo muy delicado porque había mucha gente herida, muchos quemados y
Básicamente el comité se rige bajo ciertos estándares, ¿no? de protección a la identidad de las personas, etc. Pero hay fotografías que realmente me marcaron, ¿no? Por ejemplo, una bebé murió en el lugar, ¿no? Con su padre, y yo fotografié los juguetes que estaban todavía quemados en el lugar, ¿no? Es una manera subjetiva de mostrar lo que ha pasado. Me gustó visitar a los internos como 2 o 3 semanas más todavía. Esa es una parte del fotoperiodismo que es importante destacar, ¿no? Cuando el proyecto llega un poco más o se extiende un poco más del momento mediático, ¿no? Que es que un proyecto se convierte en algo sólido. Entonces sí, creo que hay investigación dentro de esto, ¿no? Naturalmente es un fotoperiodismo de investigación, pero nosotros lo conocemos más como fotografía documental. El gobierno realizó una inversión de al menos $3.7 millones para instalar esa planta en 2012, con miras a la industrialización del litio que hay en el Salar de Uyuni. También empecé un proyecto en la planta de litio el año 2013, ¿no? Al cual pude retornar recién en diciembre del año pasado, o sea, hace poco más de 2 meses. Siempre ha sido a través de un encargo, pero me interesa mucho el tema del litio porque es de los grandes recursos que tiene Bolivia, ¿no? De lo que era la planta piloto y lo que se está convirtiendo ahora en la fase industrial, ¿no? Entonces tengo esos 2 momentos de la historia del litio en Bolivia, ¿no? 2013 y 2016, y habrá que ver qué pasa hasta el 2018 o 2019. Los representantes de los cocaleros de los Yungas en la Asamblea Legislativa aplauden que las Naciones Unidas acepten la readmisión de Bolivia a la Convención Antidroga de 1961 con la reserva que el acullico no sea considerado ilegal. Me dio la libertad, coincidió con un momento político también interesante que es la despenalización de la hoja de coca acá en Bolivia, entonces me dio las alas de entrar de cabeza con este proyecto y qué está pasando con los cocaleros en los Yungas, ¿no? Entonces empecé a abordar una comunidad que se llama Chaya y es ahí donde vengo trabajando 2013, un poco el 2014, que no estuve acá en Bolivia, solamente un tiempo, y el año 2015 que retomó el proyecto. La idea un poco también es quitar el estigma que existe en torno a los cocaleros y en torno a la producción de coca, ¿no? Es una actividad bastante trabajosa también, ¿no? Si bien es más redituable que los otros cultivos que se hacían antes, tampoco generan grandes ingresos para estas personas, ¿no? Hablo de las comunidades donde yo he estado y he podido fotografiar a los hijos en la escuela, después yendo a los cocales a trabajar. Los he fotografiado viajando, los he fotografiado en sus fiestas de cumpleaños, ¿no? Me invitaron para unos 15 años, entonces fui a hacer las fotos con un tinte documental, pero también para ellos, ¿no? Tengo ese contraste de fotografiar a jóvenes de 14, 15 años trabajando en los cocales versus personas de 60, 70 años, ¿no? Todos girando en torno a la hoja de coca, ¿no? Entonces pienso que esta fotografía documental o periodística se puede expandir bastante, ¿no? Y llegar a momentos de mucha intimidad, ¿no? Con 22 millones de bolivianos se iniciará la construcción de la morgue judicial en La Paz, cuyas instalaciones estarán ubicadas en el complejo hospitalario de Miraflores, con capacidad para 60 cuerpos, aunque se busca financiamiento adicional para ampliar la misma a 100 cadáveres. El registro de la morgue judicial, ¿no? Que existe acá en La Paz, en la parte de atrás del Hospital de Clínicas, donde el comité hizo una donación, una pequeña donación, como un ensayo piloto en realidad, y querían un registro, o precisaban un registro, mejor dicho, de el antes y el después, ¿no? Y entre ese antes y después pues pasaron como 11 meses, ¿no? Y fue tiempo suficiente como para elaborar un proyecto dentro del lugar, ¿no? Es un trabajo que lo he llevado en blanco y negro, ¿no? Un poco también para matizar, ¿no? la crudeza de las imágenes, ¿no? Los colores, etc. Y bueno, es un trabajo de tinte muy documental. Uno está concentrado en las imágenes, ¿no? Pero de repente recuerdo alguna vez que ingresó un cadáver con la policía en ese momento, ¿no? Y sencillamente, bueno, pues de un momento a otro se comenzaba como una autopsia, todo era muy precario, entonces es una sensación de si bajo o no bajo la cámara, ¿no? Es un momento de decisiones, ¿no? Y por lo general yo soy muy respetuoso en eso, entonces espero la invitación de las personas, ¿no?
En este caso, pues fue hasta que los médicos me dijeron que podía registrar que lo hice, ¿no? El no solamente cubrir el momento de la noticia, sino en lo posible tratar de volver a los lugares y darle cierta, como una cierta secuencia, ¿no? Como una cierta cobertura. Veo que se lleva a cabo muy bien afuera, ¿no? En el exterior. De hecho, los grandes festivales están colmados de proyectos a mediano y largo plazo, mientras que aquí en Bolivia lo que tenemos es una cobertura de la inmediatez, la noticia y pasamos a otro tema, ¿no? Él pone a prueba su ética todos los días al enfrentar la realidad. A veces el dilema es enorme, inmenso, pero Cristian Lombardi está curtido y siempre halla una respuesta. Es valiente cuando hay que serlo, pero también consciente de que allá, en la calle, hay demasiados lobos con piel de oveja. Marcelo Pérez es un ganador. Ha consagrado su vida a despuntar en una profesión no siempre bien reconocida. Pero su obra ha trascendido, y la trascendencia es uno de los objetivos de la fotografía, es decir, capturar el momento para la posteridad. Cristian es un tipo realmente especial, es un fotógrafo que bien podría considerarse antisistema. Sus principios y sus valores éticos están por encima de cualquier otro tipo de consideración. Cristian Lombardi es un ejemplo a seguir. Así que de vacaciones tuve un franco final que era largo y hice la moneda entre Sudamérica y Australia, ya que está entre los dos. Cayó Sudamérica, vine y di una vuelta y por otra casualidad llegué a Bolivia así de pasadita y me gustó por encima, más que los demás países porque era más anacrónico, más raro, ¿no? La primera era una práctica de Europa del Este, de Alemania del Este, MTL50, recuerdo, que es una cámara así de las más baratas que hay, totalmente mecánica, pero muy dura, que es lo que me gusta, o sea, no había cómo romperla, no había forma, y como rompo todo, yo que me quedaba bien. Empecé la fotografía por varios motivos personales, más que todo, diría hasta reivindicativos, y luego el fotoperiodismo fue de golpe una vez llegando aquí en la plaza, cerca de la plaza Alonso de Mendoza. Había una marcha de maestros que bajaba y estaba armando desmadre, ¿no? Y yo estaba con mi camarita, no sabía qué hacer, estaba así sin empleo, sin nada. Y veo que ya se está empezando a armar la marcha grande, con líos y todo. Y veo todo un destacamento del GES que llega con sus motos. Y bajan las motos y empiezan a sacarse la mugre ahí mismo, ¿no? Y no sé por qué, me metí directo adentro. Me metí en el medio, empecé a sacar fotos. Y fue mi primera marcha. Y ahí me encontré con un amigo que en este entonces estaba en la France Press y que no había cubierto la marcha y que me preguntó si tenía imágenes. Y yo dije que sí, y así empecé de repente la France Press. No solamente es este lugar, sino en muchos lugares de la ciudad de La Paz donde se deja la basura cerca de las bocas de tormenta y los canales de drenaje. Trato de hacer oficios demostrando que son trabajos realmente valiosos, útiles, arduos, que merecen respeto, como los demás, ¿no? Que sean los que se ocupan de la basura, porque lo viví. El cementerio, los sepultureros, es un gremio al cual estuve ligado, entonces Chango, y me aportó mucho y sigue presente, y sigue conmigo el tema siempre. También fotografía, ¿no? En relación a la muerte. Y sé cómo funciona este mercado, digamos, y es interesante porque antes de entrar en prensa rechazaba esto contundamente, ¿no? Para mí la prensa era un medio de buitres y no quería saber de esto y lucraban sobre esas ideas que se dicen que
de un lado sí se pueden sostener, del otro ya se pueden desarmar también, ¿no? Y de golpe me encontré en esto y empecé a tomarle el gusto y la adrenalina y la idea de contar que tal vez la gente tenga reivindicaciones verdaderas y mojarse un poco y que se vuelva como una forma de apoyo y los años van pasando hasta llegar a la desilusión, para en mi caso, y decir, bueno, al final cada uno está peleando para su charca y después se olvida de los demás y listo. O sea, esa fue mi conclusión, pero no es la de todo el mundo, es personal, ¿no? Ahora, pero es lo que más he cubierto. Marcha tras marchas, más enfrentamiento y enfrentamiento, y dale, pero me interesaba ver la gente, más allá de la forma donde se los canaliza, cómo el individuo lo está viviendo. Entonces, el que está obligado a ir a la marcha es que realmente el que busca protagonismo político, como el que realmente está convencido de lo que hace. Son pocos, pero los hay. La primera vez fue al darme cuenta que estaba más adicto a la adrenalina que a lo que pasaba realmente en la calle, que era algo que me parecía algo deshonesto. O sea, me encantan cuando se revientan así, ¿no? Porque no sé, el ambiente así, cuando uno empieza a pensar así, dice, ¿qué estoy haciendo? Así, ahora sí soy un buitre, ¿no? Y eso a veces a uno hay que escoger, ¿no? Y hay amigos a quienes que han logrado salir de esta etapa, otros que no, otros que todavía no lo han descubierto. Lo difícil es encontrar un ángulo interesante y decir, bueno, de esta marcha de la cual he visto 20.000 iguales, ¿qué voy a rescatar? Y ahí es donde tienes que tomar tiempo para ir caminando y girando entre la gente y observando más y más y ver, ¡pim! Aquí tengo un buen retrato. No voy a hablar de la marcha en sí, porque eso tienes que encargarte si estás en la noticia diaria. Entonces, bueno, a quien le toca que lo haga él, entonces va a ilustrar la nota y yo voy a buscar más en profundidad otras cosas, que sea un retrato, situaciones, condiciones de luz, que sé yo. Es más ir buscando algo más en profundidad en ese caso. Un hombre fue atropellado el pasado fin de semana. Que me atropellaron esto. ¿No vio usted el vehículo? No. Luego cómo están armados los medios que no piensan realmente en el producto. Es un business. Entonces, eso no da como para mejorar la calidad, para mí, por lo que pude observar. Si quieres calidad, cuesta un poquito más. No tanto al final, porque te lo pintan como que, me va a costar un brazo. No, te va a costar un poquito más, pero ya vale la pena que lo pongas, que inviertas, ¿no? Que sea en un lente, que sea en un viaje, mandarle 2 noches de hotel, con esto te va a traer un reportaje de 3 días, ahí alucinó. Son pequeñas cosas que poco a poco pueden dar un producto que al final también tiene que valerse más allá, fuera de las fronteras. Más que todo, para sacar una imagen tienes que lograr posicionarte correctamente frente al tándem de siempre, ¿no? Que es lugar correcto, momento correcto. Las cosas pasan, con la madurez aprendes a moverte para estar en el lugar idóneo, como para poder captar este momento correcto en el lugar correcto, para la foto que has previsualizado, pero es este gesto más que logras por fin hacer y estás donde quieres, y la foto sale como querías mostrarla. Hay un momento donde llegas a cierta madurez gráfica, como en todos los trabajos, supongo, ¿no? Donde ya puedes expresar lo que, de la manera en la cual por fin querías hacerlo. A mí me pasó recién este año, después de más de 20 años, fueron 20 años de trabajo para recién hacer fotos que me gusten, realmente. De un lado a otro, Alejandra busca, encuentra y retrata. No importa el hecho, la ocasión o el personaje, su interés es la actualidad y dar buen testimonio de esta. Como sus colegas, busca un momento especial, detener el tiempo y entonces capturar su esencia. Es una artista cálida y sencilla. Yo decía, no, ¿dónde me voy para salvar mi vida? Porque tenía terror a la dinamita.
El sistema y el orden de las cosas le generan demasiado ruido y Cristian se revela. Lo hace a través de la fotografía, un arte que controla, evitando sin embargo que lo domine a él. Desde su perspectiva capta la realidad y la vende porque tiene que comer. El resto forma parte de un romanticismo de época. Alejandra Rocabado tiene un trabajo muy interesante. Un día está cubriendo un partido de fútbol, un entrenamiento, y al día siguiente o al instante siguiente una manifestación. Es el trabajo de los fotoreporteros. Ale, ¿cuándo empieza este particular romance que tienes con el mundo de la fotografía? Bueno, empieza el 2011, finales del 2011, en un taller que se llamaba Buscando la Oveja Negra. Entonces me metí porque me gustaba, había ambos porque yo soy diseñadora. Y entonces dije, hay foto y diseño, para mí era perfecto. Entonces, bueno, cuando empezamos el taller me dijeron, tienes que elegir por cuál lado te vas, fotografía o diseño. Y yo en ambas estaba así como que me gustaban tanto. Entonces, bueno, tomé la decisión de irme por fotografía. Y bueno, de ese taller salimos 2 fotógrafos y teníamos que trabajar ya en planta, no en planta, 3 meses de prueba en el periódico La Prensa. Y a la semana, bueno, en sí a los 2 días quería irme porque estaba sentada, porque justo también empecé a hacer mi tesis, estaba en la biblioteca y me llamaba mi ex jefe que se llamaba Fred Ramos y me decía, niña, tiene que ir a sacar fotos, no podía ni almorzar. Entonces dije, no, yo no aguanto más, me voy en una semana. Y mi compañero Freddy me dijo, intentaremos un mes es un mes. Yo, bueno, y han pasado 6 años desde ese mes. Después me llegó una Zenith que la usaba en la U, una con rollo en blanco y negro y revelaba en la U, era muy lindo, empecé con rollo en blanco y negro. Esa fue mi primera cámara para empezar a hacer mis cosas, ¿no? Tú has hablado de otro fotoreportero que me imagino que te ha debido ser una especie de guía, ¿no? De guía en todo este proceso de aprendizaje, que es corto, porque 6 años es relativamente corto, ¿verdad? Sí, uno con el que empecé, bueno, era mi editor en esa época en el periódico La Prensa, era Fred Ramos, quien nos decía qué había que hacer, dónde teníamos que hacer, y obviamente como estábamos empezando nos decía, no, tienes que perder esa timidez, entonces tienes que entrarte más, porque cuando empiezas eres de sacar fotos, ¿no?, de lejos, como que te da miedo acercarte a la gente. En cambio ahora es como que ya no tienes te vuelves más canchera en ese sentido de que ya vas y ya, o sea, ya sabes cómo tratar con el personaje o con los personajes o con el ambiente en el que estás haciendo las fotos. Entonces eso me ha servido mucho, ¿no? También en estos años, cómo moverme, saber cómo hacer las fotos, el momento adecuado, esperar, no esperar, o sea, ser cauteloso en muchas cosas. Y muchas cosas me han enseñado, pero también la experiencia porque cada día aprendo algo nuevo. No te digo que, o sea, puedo aprender algo hoy, mañana y siempre, o sea, nunca voy a dejar de aprender en este trabajo. Botero está fuera de lugar, la pelota le queda para Martins, puede levantar la pelota, ahora si levanta, regresan bien y bien, Botero mete la cabeza, ¡gol! La verdad me gusta hacer mucho fútbol, es algo bien entretenido, porque hay que ser muy capo para eso. Hay un fotógrafo que lleva años haciendo eso, que es Andrés Rojas, que tal vez lo conoces. Es un capísimo para las fotografías de deporte, porque realmente el ojo se va educando, es increíble. Entonces él sabe el momento adecuado para capturar el momento de la jugada, el momento del gol, de la cara de desesperación o del festejo. Y esos segundos son tan importantes que hay que capturarlos, ¿no? Entonces me gusta también hacer fútbol, me gusta hacer conflictos. El tema de la adrenalina, o sea, va con nosotros, ¿no? O sea, no es que uno dice, bueno, hoy va a ser así, ¿no? A veces es algo tan sencillo y estar en una marcha cuando de la nada se arma todo y ¡buah! Entonces tienes que empezar a moverte. Y ya, bueno, como dices, como la experiencia, uno ya más o menos sabe cómo moverse en ese momento, ¿no? Porque tienes que saber también eso. Este es el tercer día de los marchistas del Tigris en La Paz y ya han iniciado sus movilizaciones. Fue una de las primeras coberturas, bueno, no largas, sino importantes que hice, que fui cuando estaban en los Yungas.
Y también la llegada fue algo muy emotivo, algo donde podías tener imágenes muy potentes y esa es una de las que están más marcadas. Este jueves, mineros asalariados del departamento de Potosí marcharon en la Vía Imperial en rechazo a los constantes avasallamientos. Uno de los recientes casos ocurrió en la mina Tres Amigos, que en pasados días fue tomado por cooperativistas. Algo también que me marcó fue el 2000, si no me equivoco es 2013, cuando hubo un conflicto entre mineros cooperativistas y asalariados, donde murió un minero y fue un caos total. Me acuerdo que ese día estábamos, yo estaba con el periodista, y estaban los fotógrafos, dicen, ay, aquí no va a pasar nada, nos estamos yendo a la Plaza Murillo porque parece que ahí va a haber algo. Entonces todos se fueron y yo me quedé con el periodista. Y éramos los primeros que estuvimos ahí cuando empezó los piedrazos y ahí empezaron con las dinamitas. Fue algo terrible porque yo decía, no, ¿dónde me voy para salvar mi vida? Porque tenía terror a la dinamita. Entonces corría Elis y corría hacia... Ya no podía más porque el gas nos llegó y estábamos en el piso, así casi por vomitar porque fue terrible. Tranquilo, a ver, señores. Y de ahí ya llegaron los otros compañeros y nos dijeron que un minero le había llegado una dinamita en el pecho y ahí ya lo sacaron hasta la Cruz Roja y fue impactante, sí. Son momentos que pasan en segundos, pero que perduran en tu memoria por siempre, digamos. Son temas bien fuertes. El documento que la Asociación de Familiares de Mártires y Desaparecidos envió al juez español Baltasar Garzón sigue produciendo molestias en el gobierno. En él se habla de grupos de aniquilamiento supuestamente autorizados por Hugo Banzer Suárez en su gobierno dictatorial de los años 70. Hice una historia acerca de las mujeres víctimas de las dictaduras y tengo un retrato que para mí tuve mucha conexión con esta señora, que me contó su historia y era tan profundo, ella lloraba y me hizo sentir muy en la historia, ¿no? Entonces cuando le tomé un retrato, yo creo que ya ahí me sentía conectada con ella y es un retrato que realmente su mirada te dice mucho. No tengo opinión sobre eso, la señora está equivocada, es madre, la respeto, pero no puedo ser yo ni el autor intelectual ni material de este hecho. Es una de las señoras que fue víctima de las dictaduras, en la dictadura de Banzer, fue torturada y fue alejada de su familia. Y ahora vive sola con su nieto y esperando una respuesta del gobierno, ¿no? Y que ha sido gente que ha luchado y de cierta forma no ha sido correspondida y no es correspondida como debería. ¿Algún momento de frustración que tú hayas dicho, tengo una gran fotografía, pero tu editor te ha dicho, esta no? Pasa varias veces y por eso es tan importante el tema de edición, porque justamente los editores y los periodistas a veces piensan que nuestro trabajo es ir, sacar las fotos, aquí está mi material y ya. No, el trabajo es agarrar, elegir de las, digamos, 100 fotos que tienes que elegir 15 y de esas 15 tienen que ser las 15 mejores y de esas 15 elegir por lo menos 5 que tienen que resaltar del trabajo, porque en lo que hacemos es contar historias, entonces no vas y haces una foto y es una conferencia y punto, digamos, ¿no? Va más allá, no sé, algún detalle, algo que hayas visto, expresiones en ese momento, o cuando haces un tema más profundo, tienes que estar atento a todo, entonces llegas con tu material a veces de viaje, que son como 500 fotos, y tienes que elegir unas 50 buenas y que cuenten una historia. La mirada aquí en Bolivia en general no está tan evolucionada y creo que deberían empezar a ver de otra manera, ¿no? Creo que están muy atrasados, entonces están mostrando lo típico, así lo que el periódico mostraba hace 15 años atrás, ¿no? Ahora hay que llevar al espectador a que él en una imagen encuentre el tema, no mostrarle la fácil así, ya le está entregando el premio, ahí está, ¿no? O sea, mostrar algo que, no sé, que el espectador diga, quiero leer la nota, ¿no? Con la foto, o sea, esta foto es demasiado interesante, quiero ver qué dice la nota, entonces llevar al espectador que le interese la lectura gracias a una fotografía, ¿no?
Tony es una leyenda del fotoperiodismo boliviano. Ha recorrido el mundo con una cámara y ha sido testigo de la historia. Su carrera está repleta de momentos inolvidables, buenos, excelsos, malos y peores, pero no cambiaría por nada todo lo vivido. Su legado está en miles de fotografías con un sentido crítico. De la práctica de un equipo de fútbol a una boda y de esta a una marcha en pleno centro de la ciudad, Alejandra es todoterreno. En el medio de comunicación donde trabaja lo saben perfectamente, pero ella aspira a algo más, a la foto perfecta. Muchos fotógrafos a este aparato, la cámara fotográfica, le rinden una pleitesía prácticamente casi divina. Es como si fuera un tótem sin el cual es imposible vivir. Pero en el caso de Tony Suárez se da un fenómeno muy interesante. A él lo que le interesa es la persona que está detrás y delante de la cámara. Le dije a mi madre, voy a dejar la ingeniería y me voy a dedicar a otra cosa. Mi madre me dijo, anda, búscate un trabajo, porque yo no tengo la plata para que tú estés decidiendo qué vas a hacer con tu vida. Estaba viviendo en Nueva York, me compré el New York Times, me fui al Central Park, me senté y comencé a ver qué trabajos habían que podía trabajar. Estaban buscando a alguien para trabajar repartiendo el correo en el edificio. Y así comencé a trabajar en Time Life y ahí me fui interesando en la fotografía. Y ahí estuve trabajando un tiempo y ahí me hice amigos de la gente de Time y comencé a buscar un trabajo dentro de Time. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. La experiencia de ir a fotografiar los transbordadores fue increíble, ¿no? Porque parte fui como asistente y parte fui como fotógrafo. Toca la pelota para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, 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 gol. Un sueño hecho realidad. Me acuerdo el 74 al terminar el Mundial, que fui a verlo en Madison Square Garden con un amigo. En la final salimos de ahí y le digo, yo voy a ir al próximo Mundial. Y entonces me pasé mi primer Mundial ahí fotografiando el Mundial del 78, que para mí fue el mejor Mundial a términos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque era más humano que lo que se ha vuelto después de eso. Y he ido a 5 mundiales y cada vez se volvía menos personal. Me mandaron al aeropuerto de JFK Kennedy en Nueva York, después de que un avión se había estrellado, a fotografiar a las familias de la gente que había fallecido, ¿no? Y cómo encarar eso, muy difícil. ¿Cómo lo recuerdas aquello? Como ahorita me da ganas de llorar. ¿Cómo fue, Tony? No sé. Lo sientes en el pecho, no sé, aquí. ¿No? Enfrentar a esa gente que está con dolor, de su familia. Bueno, cuando yo opté el camino de ser servidor público y fui electo alcalde de La Paz, estaba consciente que tenemos que cumplir y hacer cumplir las leyes. La ley es la que norma nuestra conducta. Cuando yo llegué a Bolivia, Ronnie McLean
me invitó a trabajar con él en la alcaldía. Y fue una linda experiencia. Yo estaba descubriendo Bolivia, porque yo me fui de Bolivia a los 12 años, ¿no? Y vuelvo cuando tenía 42 años más o menos a Bolivia a descubrirla. Vine, digamos, en ese periodo habré venido 10 veces a Bolivia, pero como turista, ¿no? Y entonces al redescubrir Bolivia, que fue lo que me hizo quedarme acá, ¿no? Parte de volver aquí era a conocer mis raíces. Show me. Siempre me ha gustado la fotografía callejera. Y hay una, no sé si la tengo por aquí, una foto que la saqué un señor trabajando en Nueva York en su ¿cómo diría? En su taller, ¿no? El tipo bien, y un perro súper lindo, bello, hermoso, fuerte, todo, como cuidándolo ahí, mirándome a mí, ¿no? Yo me siento muy bien, muy tranquilo, muy confiado en el pueblo boliviano y confiado en que podremos salir adelante con el esfuerzo de todos. El fotógrafo del presidente, porque eras el fotógrafo oficial del presidente, es una especie de confesor. O sea, hay muchas cosas que tú te las guardas para ti mismo, que quedan como secreto de sumario. Sí, uno tiene que bueno, yo no entraba a muchas de las reuniones así privadas, ¿no? Y a un comienzo el jefe de prensa de Palacio me quería tomar como un fotógrafo más, ¿no? Del grupo. Entonces, si yo me salía del grupo, él se molestaba y trataba, y yo le dije, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me han traído? Si voy a estar haciendo todo lo que hace el resto, ¿no? Entonces, era una falta, como no, creo que no había habido algo así antes, entonces era una cosa de rayar cancha un poco, ¿no? Toda historia tenía que tener una fotografía. La fotografía, aunque no sea lo más importante de la historia, es la que te induce a leer, te induce. La importancia de la fotografía, hasta la tapa y todo eso, te induce a comprar, ¿no es cierto? Y te induce a la noticia, te induce al interés. Tony, Pedro, Patricio, Guara, David, Cristian, en fin. Ellos son nombres propios de una profesión tan fascinante como ingrata. Afortunadamente no son los únicos, hay muchos más, quizás en periódicos pequeños, locales. Pero su labor, para el caso, viene a ser siempre la misma: contar un hecho con una imagen, hallando el complicado equilibrio entre informar y mostrar. Porque para reflejar un hecho no hace falta un muerto o un recién nacido, sino la suela gastada de las botas de un fotoperiodista.